Buenos días, profesor y compañeros todos. El día de hoy vamos a hablar sobre defectos de los canales iónicos y transportadores en la producción de enfermedades. Canales iónicos. Los canales iónicos son complejos proteicos localizados en la membrana celular que regulan procesos vitales como los latidos del corazón o la transmisión de señales entre neuronas. Pero, ¿qué es un canal iónico? Entendemos por canal iónico a complejos proteicos llenos de poros acuosos, los cuales dejan pasar a los iones haciendo que fluya de un lado a otro de la membrana. Estos canales están presentes en todas las células, de las cuales son componentes esenciales. Los canales están formados por una o varias proteínas distintas llamadas subunidades, alfa, beta, gamma, etc. Cuando varias de ellas se juntan, crean una estructura circular en cuyo centro hay un agujero o poro, el cual permite el paso de iones. Una de las particularidades de estos canales es su selectividad, es decir, ellos determinan que pase a algunos iones inorgánicos y otros no. Funciones y estructura. Detrás de procesos celulares esenciales como la secreción de neurotransmisores o la transmisión de señales eléctricas están los canales iónicos que confieren capacidades eléctricas y excitables a la célula. La estructura de los canales iónicos se da de forma de proteína transmembranales y actúan como un sistema de compuertas para regular el paso de iones potasio, sodio, calcio, cloro, etc. a través del poro. Sin embargo, recientemente nuevas investigaciones han desvelado otra vía que involucra a un segmento de aminoácidos, constituido por una parte del sensor de voltaje y parte del poro. Tipos de canales iónicos. Los mecanismos para la activación de los canales iónicos pueden ser de varios tipos: por ligando, por voltaje o por estímulos mecanosensibles. Canales iónicos regulados por ligando. Estos canales iónicos se abren en respuesta a la unión de determinadas moléculas y neurotransmisores. Este mecanismo de apertura se debe a la interacción de una sustancia química, que puede ser una hormona, un péptido o un neurotransmisor, con una parte del canal llamado receptor, que genera un cambio en la energía libre y modifica la conformación de la proteína abriendo el canal. Canales iónicos regulados por voltaje. Este tipo de canales se abre en respuesta a cambios en el potencial eléctrico a través de la membrana plasmática. Los canales iónicos regulados por voltaje intervienen en la transmisión de impulsos eléctricos generando potenciales de acción debido a los cambios en la diferencia de cargas eléctricas en ambos lados de la membrana. La principal función de los canales iónicos regulados por voltaje es la generación de potencial de acción y propagación. Existen varios tipos y los principales son: canal de sodio. En neuronas, los canales de sodio son responsables de la fase ascendente del potencial de acción, la despolarización. Canal de potasio. En las neuronas, la despolarización activa los canales de potasio y facilita la salida del potasio de la célula nerviosa, lo que conduce a una repolarización. Canal de calcio. Estimula la liberación de acetilcolina a la hendidura sináptica por un mecanismo de exocitosis. Canal de cloro. Responsable de transportes entre células de agua y electrolitos. Canales iónicos regulados por estímulos mecanosensibles. Estos canales iónicos se abren en respuesta a acciones de tipo mecánico. Se pueden encontrar, por ejemplo, en los corpúsculos de Pacini. Receptores sensoriales de la piel que responden a la vibración rápida y a la presión mecánica profunda, los cuales se abren por el estiramiento de la membrana celular mediante la aplicación de tensión y o presión. Canal de sodio y canal de potasio. Debido a su carga, los iones no pueden pasar directamente a través de las regiones de lípidos hidrofóbicos de la membrana. En cambio, tienen que utilizar canales de proteína especializados que proporcionan un túnel hidrofílico que cruza la membrana. Los canales iónicos que permiten principalmente el paso de potasio se denominan canales de potasio y los canales iónicos que permiten principalmente el paso de sodio se denominan canales de sodio. Trastornos hereditarios que afectan el movimiento de iones potasio a través de la membrana plasmática. Como ejemplo está la ataxia episódica tipo 1. Esto se debe a la mutación en el gen KCNAI, situado en el brazo corto del cromosoma 12. Cuando estos canales faltan o son anómalos, el flujo de potasio en las neuronas se reduce. La disminución de potasio sobreexcita algunas neuronas cerebrales, alterándose la comunicación entre ellas. Se caracteriza porque afecta el sistema nervioso central
y provoca problemas motores caracterizados por episodios recurrentes de descoordinación motora y desequilibrio. Trastornos hereditarios que afectan el movimiento de iones sodio a través de la membrana plasmática. Tenemos, por ejemplo, a la parálisis periódica hiperpotasémica. Este proceso es debido a las mutaciones en el gen SCN4A, situado en el brazo largo del cromosoma 17. Este gen codifica la subunidad alfa de los canales de sodio, que juegan un papel esencial en los músculos esqueléticos. Para que el cuerpo se mueva con normalidad, estos músculos deben contraerse y relajarse de una manera coordinada. De esta manera, uno de los cambios que ayuda a las contracciones del músculo es el flujo de iones, incluyendo el sodio, en las células musculares. Esta enfermedad se caracteriza por provocar episodios de debilidad muscular extrema o parálisis. Por lo general, la enfermedad se manifiesta en la infancia o a comienzos de la niñez. Y con frecuencia estos episodios implican una incapacidad temporal de mover los músculos en los brazos y piernas. Las aquapolinas son proteínas mediadoras de transporte. Permiten el paso de agua y otros pequeños solutos, como el glicerol, a través de la membrana plasmática, pues actúan como poros selectivos. Hay por lo menos 13 aquapolinas en mamíferos, y son divididas en dos grupos, según su permeabilidad. Aquapolinas 1, 2, 4, 5 y 8 funcionan como transportadores selectivos de agua. Aquapolinas 3, 7, 9 y 10 transportan agua y también transportan glicerol y otros solutos pequeños. Ahora hablaremos sobre el rol de las aquaporinas y las enfermedades que están relacionadas con ellas. Hablaremos sobre 4 tipos de aquaporinas. Primero, aquaporina tipo 0. Se expresa únicamente en las lentes oculares. Parece que esta, además de ser permeable al agua, puede favorecer la incorporación de glicerol a la membrana plasmática. La enfermedad que se puede causar por la alteración de esta aquaporina son las cataratas congénitas. Aquaporina tipo 1. Esta viene a ser de poca selectividad, ya que se encuentran eritrocitos en el endotelio, en el epitelio general y en glándulas salivares. Las características de estas hacen que las enfermedades causadas por estas sean edema pulmonar, edema periférico, edema cerebral y glaucoma. Aquaporina tipo 2. Su característica principal es que es dependiente del ADH y su alteración va a generar diabetes insípida nefrogénica. Aquaporina tipo 3. Esta va a ser regulada por la ADH y permeable al glicerol. No se conocen enfermedades asociadas. Los canales de cloro. Los canales de cloro gozan de importancia en la regulación de diversos procesos en el organismo. Algunos de ellos son la excitabilidad celular, el transporte de sustancias y regulación del pH celular. Este tipo de canales suelen encontrarse en las membranas celulares, pero también en mitocondrias y otros orgánulos intracelulares. La función más importante de los canales de cloro radica en que son capaces de provocar una hiperpolarización celular, es decir, que interrumpen los impulsos nerviosos y dan tiempo a la célula a estabilizarse. Además, en los glóbulos rojos provocan la salida de bicarbonato y la entrada de dióxido de carbono, regulando su transporte. Existen algunas patologías relacionadas con la alteración de este tipo de canales, entre las que destaca la fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad hereditaria multisistémica provocada por una mutación genética que ocasiona una disfunción del canal transportador de cloro en la superficie celular de los tejidos exocrinos. Como consecuencia de dicha alteración, las secreciones se vuelven espesas y es la magnitud de dicho trastorno el que ocasiona un abanico de fenotipos clínicos de la enfermedad. La anomalía genética se sitúa en el gen CFTR, ubicado en el brazo corto del cromosoma número 7. El gen CFTR codifica una proteína que actúa como canal de cloro. Esta proteína funciona normalmente permitiendo la salida de cloro al lumen canalicular. Al ocurrir una alteración en la proteína CFTR, se produce una salida inadecuada de cloro a los lúmenes canaliculares, disminuyendo así la fuerza osmótica canalicular capaz de arrastrar agua al lumen, tornándose las secreciones viscosas y espesas. Esto ocasiona la acumulación canalicular de secreciones con consecuente inflamación y posible sobreinfección, lo que lleva a daño del órgano donde el fenómeno ocurre. Se crea así un ciclo vicioso de inflamación, infección y destrucción tisular, con disfunción y daño progresivo del órgano. El árbol bronquial
y sistema rinosinusal es donde el problema se hace más evidente, ocurriendo también en los ductos pancreáticos, hepáticos e intestino. En las conclusiones, los canales proteicos en la membrana son necesarios para que los iones, principalmente sodio, potasio, calcio y cloro, crucen la membrana generando y propagando las señales con las que los receptores detectan las condiciones del mundo interno y externo al organismo, y el sistema nervioso controla sus funciones. Cuando estos canales no funcionan adecuadamente, se producen alteraciones en las funciones del organismo y puede haber diversas enfermedades llamadas canalopatías en general.